Bien, en esta mañana les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Ya vamos a entrar al capítulo 7. Algunos me han preguntado que por qué inicié el estudio de las Escrituras en Mateo capítulo 5. Bueno, porque he reservado para el mes de diciembre los 4 primeros capítulos. Están reservados esos para el mes de diciembre. Así que no crea que esos capítulos no los vamos a ver. Bien, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, que Él nos guíe en esta mañana. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este día en especial, por darnos la oportunidad de reunirnos y de cantar que gloriosa es tu presencia, que nos infunde, nos da paz. Gracias también porque nos reunimos alrededor de tu palabra para ser edificados por ella. Y como siempre es mi ruego a ti, Señor, que tu palabra cale en lo más profundo del corazón. Que tu palabra, Señor, sea recibida en corazones de carne, corazones mansos, corazones obedientes, dispuestos para ponerla por obra en sus vidas, conforme tu palabra les hable. En el sentido individual, familiar y también, Señor, como comunidad, porque tu iglesia es una gran familia formada por familias, por individuos, hombres y mujeres. Y dirígeme a mí, Señor, de tal manera de exponer tu palabra claramente como ella debe ser expuesta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 7, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En todo el capítulo 7 de Mateo, Jesús, de una forma formidable y, por supuesto, Mateo, dirigido por el Espíritu Santo, recoge todo lo que Jesús va a decir a partir de aquí con respecto a las relaciones de los ciudadanos del reino de Dios. Jesús ya ha venido tratando o describiendo el carácter que tienen los ciudadanos del reino de Dios. La influencia que como ciudadanos del reino de Dios tenemos en este mundo siendo luz y sal. Hemos hablado de la justicia de los ciudadanos del reino de Dios. También hablamos de la piedad de los ciudadanos del reino de Dios, que no se manifiesta en lo externo, sino que es una piedad que viene desde el corazón. Y hemos hablado en las dos últimas semanas de la ambición que tenemos los discípulos de Cristo, ciudadanos del reino de Dios. Y ahora el Señor Jesús, en todo el capítulo 7, se va a concentrar en nuestras relaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida de los ciudadanos del reino no es un asunto individualista. Hermanos, en el corazón de Dios no hay un concepto individualista. Desde el principio, Jesús, el Señor, cuando crea al hombre y a la mujer, les manda a multiplicarse. Y posteriormente en la historia, cuando vemos que escoge a Abraham, lo escoge para que en su simiente sean bendecidas todas las familias de la tierra. Dios siempre tiene en su mente un concepto de colectividad, comunitario. Es más, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos está hablando de la comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así como la ley de Moisés apuntaba a las relaciones con Dios, a las relaciones en la familia y a las relaciones con toda la comunidad y los pueblos ajenos a Israel, de la misma manera ahora el Señor Jesús menciona en este capítulo 7, y Mateo, a Mateo le encantan los números. Él es una persona bastante amante de los números y es sumamente
planificador en su escrito, en el evangelio que lleva su nombre. Cómo está organizado tiene mucho que ver con esta estructura clara. Y Mateo recoge siete relaciones que aparecen en ese capítulo 7 que vamos a ver. Y están allí. Rápidamente, para que usted tenga en cuenta que durante aproximadamente 3 semanas más vamos a hablar de estas relaciones. Mateo, en el pasaje que hemos leído, habla de las relaciones con nuestro hermano, a quien nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar y no de juzgar. Un segundo grupo que menciona Mateo, que sorprendentemente aparece allí, vamos a ver eso, perros y cerdos. Un tercer grupo con nuestro Padre Celestial, relaciones con nuestro Padre Celestial, a quien venimos en oración, confiados de que nos dará solamente buenas cosas. Eso está desde el verso 7, mire por favor, desde el verso 7 hasta el verso 12, hasta el verso 11, habla de la relación con el Padre Celestial. Luego, un cuarto grupo con todos los seres humanos de manera general. Y ahí en el verso 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y aquí está la regla de oro cristiana. La regla de oro del mundo enseña, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y eso nos mantiene de una forma con poca empatía. Yo no voy a hacerte a ti nada que yo no quiera recibir. Pero la regla de oro que establece el Señor Jesucristo, la regla de oro cristiana, es al contrario. La regla de oro cristiana dice, trata a los demás como tú quieres que te traten. Entonces nos motiva a la acción. La del mundo nos mantiene pasivos. No hago el mal, pero no nos manda a hacer el bien. La regla de oro que establece el Señor Jesucristo nos manda a hacer el bien. Y cuando hacemos el bien, pues está por sentado que nunca vamos a pensar en hacer el mal. Un quinto grupo de relaciones que menciona Mateo está en el verso 13 y 14, aquellos que juntamente con nosotros entran por la puerta estrecha y andan por el camino angosto. Ese es un quinto grupo. Un sexto grupo son los falsos profetas y maestros. Y por último, un séptimo grupo tiene que ver con el mismo Señor Jesucristo y con la enseñanza específicamente que Él manda a que sus discípulos obedezcan, a que le presten atención y la obedezcan. Esta mañana yo voy a concentrarme en 2 de las 7 relaciones, es decir, con nuestros hermanos y con este grupo de personas a quienes se les llama santos y perros. Antes de entrar de lleno al texto, el Señor Jesús sabe que sus discípulos y entre ellos nosotros no somos perfectos. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Ahora, quizás algunos que han seguido la línea de toda la predicación y que han leído el Evangelio de Mateo, se preguntarán entonces por qué Jesús dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué digo que Jesús sabe que sus discípulos no son perfectos? Porque la palabra perfecto en las Escrituras no tiene el mismo significado que para nosotros en el español. Para nosotros perfección es sin error. Es sin error, es decir, que hace todas las cosas perfectamente, no comete ningún error. Pero en el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra perfección no significa eso. La palabra perfección significa fidelidad, mantenerse en el camino. Entonces, nosotros no somos perfectos en el sentido de la definición que tenemos en nuestro lenguaje, pero sí somos perfectibles en el sentido de que cada día vamos siendo transformados de gloria en gloria. Por lo tanto, como Jesús sabe que no está tratando con hombres y mujeres perfectos, Él no tiene expectativas irreales de ellos. Y por supuesto tampoco tiene expectativas irreales de nosotros. No es que cuando usted peca, Dios dice, qué mal. Y yo que creía que eso no lo iba a hacer. Dios nunca se sorprende de eso. Él no tiene expectativas irreales de nosotros. Él sabe también que dentro del reino de Dios, algunos procederán mal
y que esto va a dar lugar a tensiones, va a dar lugar a conflictos y por lo tanto nos llama a perdonar, nos llama a ser pacificadores, nos llama a ser mansos y humildes de corazón, en fin, porque Él sabe que habrá conflictos. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, Jesús aborda cómo debemos conducirnos con uno de nuestros hermanos que ha hecho lo malo y también cómo debemos conducirnos con este grupo de personas a quienes Jesús dice o los califica con estas expresiones de perros y cerdos. En primer lugar, entonces, ¿cuáles son las actitudes? Porque aquí Jesús va a mencionar 3 actitudes que debemos tener con estos 2 grupos de personas. Con nuestros hermanos que han hecho lo malo y con este grupo de personas catalogadas como perros y cerdos. La primera actitud que debemos tener en cuenta, hermanos queridos, es que debemos renunciar a condenar a otros. Jesús dice allí en el verso 1 del capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay una tendencia actual que basada en estos versículos dicen que Cristo prohíbe en su totalidad la disciplina que la comunidad tiene la potestad de ejercer en sus miembros. Algunos dicen por este texto que ninguna comunidad puede ejercer disciplina en sus miembros porque no está llamada a juzgar, sino a restaurar. Quiero decirle que eso es una verdad a medias y una verdad a medias es una mentira. Porque si el Señor Jesús estuviese diciendo aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados, y tuviésemos que interpretar este mandato como que no debemos establecer disciplina a aquellos que obran mal, entonces Pablo hizo mal cuando mandó a disciplinar a este joven en Corinto que vivía con su madrastra. Estaría haciendo mal. Es más, ¿qué vamos a ver con el caso de Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, en donde Dios mismo le quitó la vida por haber mentido al Espíritu Santo? Actos de disciplina. Y por último, ¿qué vamos a hacer con lo que dice el autor a los Hebreos cuando menciona que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? Entonces, eso y otros textos pueden tirar abajo la presunción de que cuando Jesús dice no juzguéis para que no seáis juzgados, Él prohibió que la comunidad estableciese una disciplina cuando los miembros obran mal. En ningún momento Jesús tuvo la intención de decir eso. Jamás. No juzguéis tampoco puede entenderse como un mandato a suspender nuestras facultades críticas hacia otras personas, hacia conductas de los seres humanos y volvernos ciegos, hacernos los ciegos a sus faltas, fingiendo que no nos damos cuenta de la manera como están viviendo, de la manera como están actuando. No, tampoco se nos manda eso. Hoy en las redes sociales escucha tú quién eres para juzgar. En fin, uno no puede decir nada. Hoy en día uno no podría hacer ver el error, señalar lo malo, porque inmediatamente dicen, la Biblia dice, no juzguéis. No, amado. En ningún momento el Señor Jesús, con no juzgar, nos está haciendo un llamado a rehuir a la crítica, a rehuir o a rehusar, discernir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús no estaba refiriéndose a estas 2 cosas que le menciono acá? Primero, porque no sería honesto, sino hipócrita conducirse de esa manera. Si yo sé que una persona está haciendo mal y yo me le sonrío y le digo, sigue nomás con tu conducta, yo sería un hipócrita, porque sabiendo que eso está mal, no le digo nada, no sería honesto, sería una hipocresía de mi parte. En segundo lugar,
sabemos que Jesús aborrecía la hipocresía. El Señor Jesús, quienes han leído los evangelios, saben, han leído, se han dado cuenta, o aquellos que generalmente la juventud que están viendo esta serie de Chosen, que es muy buena, dicho sea de paso, podrán darse cuenta que Jesús siempre estuvo en un constante conflicto con los fariseos. Jesús señaló la conducta de los fariseos y los llamó hipócritas, es más. Y en tercer lugar, ¿por qué digo que Jesús no se está refiriendo a estas cosas? Porque eso iría contra la naturaleza del hombre, que habiendo sido creado a la imagen y semejanza de Dios, nos dio la capacidad de emitir juicios de valor. O usted en algún momento de su vida no ha dicho, eso está bien, eso está mal, eso es verdad o eso es mentira. En ningún momento Jesús, cuando dice no juzgar, se está refiriendo a no establecer disciplina para corregir lo malo, para corregir el error, y mucho menos a rehuir a que nosotros, con esa capacidad crítica que Él nos ha dado, con el discernimiento que Él nos ha dado, no decir lo que esté bien de lo que esté mal. Entonces, si Jesús no estaba aboliendo la disciplina de que la comunidad debe ejercer, ni prohibiendo la crítica al error, a lo que es malo, ¿qué está enseñando Jesús al decir no juzguéis? Pues la respuesta está en el significado de la palabra juzgar, la cual significa una inclinación que adopta una persona, que tiene una persona para censurar o condenar. El discípulo del Señor Jesucristo es continuamente crítico. Usted me ha escuchado muchas veces desde acá, soy continuamente crítico de las leyes, soy continuamente crítico de las posiciones, de las ideologías, pero el discípulo de Cristo, aun cuando es crítico, no debe adoptar ni la posición ni el deber que tiene un juez, porque son los jueces los únicos que tienen la autoridad para censurar, para condenar. Nosotros no somos jueces para censurar o condenar a uno de nuestros hermanos. Queridos, la inclinación a censurar o a condenar es un pecado grave. ¿Por qué? En primer lugar, porque trata con dureza a la persona. Condenar a una persona es tratarla con dureza, juzgar severamente. En segundo lugar, porque la persona que es inclinada a condenar o a censurar, siempre se dedica a descubrir las faltas, a descubrir lo negativo en las demás personas. Y muchas veces, hermanos queridos, disfrutan esforzándose activamente por buscar las fallas de las personas. Estas son las personas que tienen la capacidad de mirar la astilla en el ojo del otro y no pueden ver la viga que está en el suyo. Entonces, son personas, por eso digo que censurar, condenar es un acto grave, porque como un juez que tiene que examinar todas las pruebas, asimismo ellos examinan la vida de las personas, van en pos de ellas para ver dónde encontrar sus fallas y a veces disfrutan de esa labor. Yo he conocido muchos de ellos. En tercer lugar, es un pecado grave porque tener la tendencia de condenar, de censurar, es colocarnos en el asiento del juez en un tribunal. Y así, de esa manera, tener la competencia y la autoridad para juzgar a mi prójimo. Y al hacer esto, estoy poniéndome en el lugar de Dios, porque solo Él es el juez. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Romanos. No pierda Mateo. Romanos capítulo 14. El verso 4. Dice, ¿tú quién eres?
que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y luego saltemos al verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pero si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ¿ante quién? Ante el tribunal de Cristo. Él es el juez. Él es el único que está sentado en el trono y que se le ha dado la potestad y la autoridad para juzgar. Yo no puedo condenar. Usted no puede condenar. No estamos llamados a eso. A eso se refiere Jesús cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Tener una inclinación, hermanos, a condenar, a censurar las motivaciones por las que actúan los otros es usurpar el lugar de Dios. Usurpar el lugar de Dios. Porque Dios sí sabe por qué hago lo que hago. No ve que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sí puede emitir un juicio justo. Usted y yo jamás. Miren, yo sé de un pastor que en algún momento de su vida ayudó a uno de sus consiervos que fue sorprendido en adulterio. Y en lugar de censurarlo, en lugar de condenarlo, lo que este pastor hizo fue ayudarlo en su restauración. Y fue censurado, fue condenado por algunos de la comunidad diciendo que él, este pastor que había ayudado al otro, sabía lo que había estado haciendo su consiervo y nunca lo dijo y que por lo tanto era cómplice. Mira cómo los seres humanos, a eso me refiero con el asunto de condenar. Y amados hermanos, si nos ponemos la mano en el pecho, muchos de nosotros hemos tenido una actitud de condenar al otro, de censurarlo. Queridos, no solamente que no somos jueces, nosotros estamos entre los juzgados. Pablo dice, cada uno comparecerá ante el tribunal de Cristo. Usted y yo vamos a estar también ante el tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados. Por eso que Jesús dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio que tú juzgas, tú vas a ser juzgado y con la medida que tú mides, tú vas a ser medidos. Seremos juzgados con mayor severidad. Con mayor severidad. Si elegimos tomar la postura de jueces, hermanos, vamos a ser juzgados con mayor severidad. Se preguntará ¿por qué? ¿Por qué vamos a ser juzgados con mayor severidad? Porque yo no puedo, tomemos un ejemplo, aquí voy a tomar a Jesús Javier. Si yo digo, Jesús Javier, tú eres irrespetuoso, no amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y por el otro lado yo en mi casa a mi esposa la maltrato, voy a ser juzgado con mayor severidad porque yo no puedo abrogar ignorancia de la ley que le estoy exigiendo a él vivir. No puedo decir, Señor, es que yo era ignorante lo que tú. Si yo lo estoy diciendo, no puedo alegar ignorancia delante de Dios y decirle y pretender decirle que no fui capaz yo de administrar eso que Él dice. Por eso yo sí se lo exigía a los otros. Queridos, si usted y yo disfrutamos ocupar el estrado de jueces, no se sorprenda si en algún momento se encuentra en el banquillo de los acusados. No se sorprenda. Como Pablo mismo lo expresó. Vamos a otro pasaje, Romanos. Ahí mismo donde usted tiene abierta su Biblia. Romanos, capítulo 2. Mira esto tremendo. Por lo cual, el verso 1, por lo cual eres inexcusable. No puedo admitir ignorancia.
No puedo admitir ignorancia. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, el que adopta la posición de juez, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Eres inexcusable. Amados, aquellos que asumen la posición de jueces, no se sorprendan que en algún momento van a estar en el banquillo de los acusados. No juzguéis entonces, no significa, ser ciegos al error, al mal, sino renunciar a la ambición presuntuosa de creernos Dios al colocarnos en alto como jueces de nuestros hermanos. En segundo lugar, la segunda actitud a la que debemos renunciar es a la tolerancia hacia nosotros. Es que los seres humanos somos una maravilla. Duros con los demás, suaves con nosotros, tolerantes con nuestras actitudes, con nuestras conductas, con nuestros pecados. Mira lo que dice allí el verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Sabe? Yo estoy completamente convencido de esto. De que cuando el Señor Jesús en esta parte está hablando, está mencionando, más de uno debieron haberse matado de la risa, porque esa imagen de allí da risa. Tú sabes lo que significa que una persona, para ponértelo en contexto, que una persona tenga una viga como esa columna que está ahí atrás en el ojo e intente venir acá y sacarme una pelusa de la alfombra que está en el mío. Es chistoso. Sumamente chistoso lo que está diciendo Jesús acá. Aquí hay en medio de la ironía hay humor por la analogía que Jesús está presentándonos acá. Anteriormente, Jesús ya había expuesto la hipocresía de los fariseos que oraban en público, que hacían sonar las ofrendas, cuánto ellos depositaban ahí para que la gente las escuche, todo para ser visto por los hombres. También Jesús puso de manifiesto la hipocresía de querer aparentar que amamos a Dios, cuando en realidad lo que hacemos es servir a Mamón, servir a las riquezas. Ahora va a exponer la hipocresía en relación con los demás, cuando nos inmiscuimos en los pecadillos de los otros, mientras fracasamos en enfrentar nuestras propias faltas más graves. Hermanos, posiblemente acepte esto o posiblemente no lo acepte, posiblemente siga en negación, pero ciertamente tenemos la tendencia de juzgar el canibalismo, pero no el murmurar o chismear contra otro. Hay algunos que les encanta comer carne de prójimo, constantemente hablar del otro, dañar al otro, caerle con todo al otro. Se inmiscuyen en los pecados de los otros porque no son capaces de tratar con sus propios problemas internos, y vaya que los tienen. Yo nunca voy a olvidar, permítame contar esta anécdota, en el programa de restauración que tenemos acá de Celebra, en uno de los ya tantos ciclos que llevamos desde el año 2011, y estaba un hombre allí. Los que han pasado por Celebra saben que Celebra, allí estamos personas rotas, personas con problemas, personas que reconocemos que las cosas no están bien por dentro. Por afuera parecemos bien bonitos, pero por dentro estamos rotos, quebrados, con resentimientos, con amarguras, en fin. Y en medio del avance, ¿no?, de lo que íbamos sesión tras sesión, este hombre no tenía ningún problema. Nada. Entonces, ciertamente, eso en Celebra no se lo permite, es incómodo. Yo le dije, amigo, si tú no tienes ningún problema, si todo está bien en tu vida,
¿qué haces aquí? Esto de aquí no es para ti. No es para ti porque gracias a Dios tú estás muy bien, todo está bien en tu vida y no pasa absolutamente nada. Usted no se imaginará la reacción de este hombre. ¿Usted quién es para venirme a decir semejante cosa a mí? Le digo, ¿y no decías que no tenías ningún problema? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Por qué te ofende? ¿Por qué te exaltas? Acabó, se fue y hasta se fue de la iglesia. Confronté su perfeccionismo, su espiritualismo. Mira tú que hay personas que se creen muy espirituales, ¿viste? Muy por acá. Pero amados, yo también he conocido que los gallinazos vuelan. Hay gente que es muy espiritual, casi que ya están en el tercer cielo, con Pablo. Pero que sepa que los gallinazos también vuelan. Y esa aparente espiritualidad no es más que una máscara de los grandes problemas y conflictos que tiene el corazón, porque son orgullosos, son resentidos, son amargados, son violentos o son violentas, en fin, y lo disfrazan de otra manera. Por eso Jesús dice acá, ¿qué haces tú queriendo sacar la pajilla del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en el tuyo, hipócrita? Duro, ¿no? Duro. Y no, algunos piensan que Jesús es sumamente suave, delicado. Ya vamos a ver acá que no es así, que no es así. Otra fatal tendencia, hermanos, que solemos abrigar es la de exagerar la falta de los demás y reducir la gravedad de las nuestras. Con el pecado del otro sí, soy estricto, soy imparcial, mientras que con los míos soy optimista, soy tolerante. Y hay algunos incluso que justifican su pecado. No es que tuve que proceder de esta manera porque estas situaciones se estaban dando y yo no lo podía permitir. Lo que yo he podido notar a lo largo de mi propia experiencia es que las personas que suelen tener la tendencia de sacar la basurita en el ojo del otro, es porque esa basurita en el ojo del otro los refleja. En otras palabras, odio lo que hay en mí, pero no hago nada con eso para cambiarlo. Y como lo odio tanto eso que hay en mí, cuando lo veo en el otro, me voy con todo sobre el otro. Yo sufrí de esto, ¿sabe? Permítame hacer esta confesión. Una vez mi hermano esto fue en el año 2018, me parece, que viajé por asunto de la confraternidad latinoamericana de la Alianza, viajé a Argentina y fui a visitar a mi hermano Diego, que él pastorea allá. Y conversando en un tema, yo estaba hablándole de un tema hacia una persona X, y mi hermano me confrontó y me dijo, Paul, ¿no será que lo que tú odias y ves en esa persona es algo que lo tienes tú mismo? Y me dio coraje, le confieso. Me dio coraje cuando me lo dijo. Y como me dio coraje, dije sí. Porque si no me hubiese pasado nada, si le hubiese dicho a mi hermano, la verdad es que no, Diego, no va por allí. Pero como me dio coraje, supe que Dios lo había usado y comencé a tomar acción sobre ello. Y gracias a Dios que me ayudó y me confrontó de esa manera a través de mi hermano. Entonces, cuando nosotros no somos capaces de cambiar y nos vamos contra el otro, de alguna manera, hermanos, solemos sentir o experimentar el placer de la rectitud propia sin el dolor del quebranto y el arrepentimiento. Cuando nosotros justificamos y somos muy tolerantes con nuestras acciones, con nuestros malos hábitos, y somos tolerantes con ellos, nosotros experimentamos cierto placer. Peor cuando lo justificamos, cierto placer, no incomodidad, porque no queremos avanzar al dolor que produce el quebranto y el arrepentimiento. Ahora bien, ¿qué debemos hacer?
¿Qué debemos hacer en esta actitud? Jesús dice ahí en el verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, porque no es que Jesús dice que no tengo que hacer nada con mi hermano, no. Pero Jesús dice primero que debo sacar la viga de mi propio ojo, y entonces cuando yo vea bien, voy a tener la capacidad de ver la astilla en el ojo de mi hermano. ¿Qué es lo que nos manda Jesús? A tomar acción, hermanos, de nuestra conducta hipócrita, a tomar acción sobre nuestro pecado, a buscar la restauración suya, porque no puedo continuar de esta manera. No puedo seguir enfocándome en el pecado de los otros y no mirando casa adentro, no mirando en el interior. Tengo que buscar restauración. Yo en el año 2009, de 2009 al 2010, yo hice el programa de Celebra en Guayaquil. Y lo hice porque yo llegué a un momento de introspección en mi vida, hacia adentro, en donde yo me daba cuenta que mi vida era más parecida a mi vida natural, a mi familia de origen, que a mi nueva identidad en Jesucristo. Y yo moría y yo gemía por dentro porque yo sabía de mi identidad que yo era un hijo de Dios, pero yo no estaba viviendo como tal. No estaba disfrutando de aquello que dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces tomé acción sobre mi vida. Tomé acción en mis resentimientos, en mis temores, en mis miedos, en mis luchas. ¿Qué luchas? En mi fracaso, porque qué luchando ni nada. Fracasando y fracasando. Dios me restauró. Tomé acción sobre esas cosas. Y luego de eso, hermanos queridos, es que viene el ministerio de restauración acá. Cuando con mansedumbre y compasión yo pueda ayudar a sacar la paja en el ojo de mi hermano. En tercer lugar, la tercera actitud a la que debemos renunciar es renunciar a la pretensión de que podemos cambiar la naturaleza de los otros. Y aquí viene este pasaje complejo, duro, verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Debo confesar que estos términos que usó el Señor Jesucristo son sumamente fuertes. Bueno, viene gradual, ¿no? Hipócrita. Luego va a esto más profundo de llamar perros y cerdos. Son sumamente fuertes, más aún cuando estamos hablando en el contexto de las relaciones humanas, porque he dicho que en el capítulo 7 el Señor está enfocando el tema de las relaciones con las personas a nuestro alrededor. Ahora, el Señor Jesús nunca tuvo problema en llamar a las cosas como son. Nunca. En su momento le llamó a Herodes, ve y dile a esa zorra. Así a los emisarios de Herodes el tetrarca. Ve y dile a esa zorra, se refirió el Señor Jesús a él. La zorra en el sentido de astucia, por favor, no la zorra que usted está pensando. ¿Sí? Zorra en el sentido de astucia, de lo ágil que es este animalito. A los fariseos, Mateo 23, ¿qué no les dijo? Sepulcros blanqueados, víboras, en fin. ¿Qué no les dijo? A Pedro, apártate delante de mí, Satanás. El Señor Jesús nunca tuvo problema en llamar a las cosas por su nombre. Ahora bien, lo interesante acá es que tanto los perros como los cerdos son considerados animales inmundos en Israel hasta el día de hoy. Usted nunca va a ver a unos ortodoxos, judíos ortodoxos, nunca va a ver que tengan como mascota a un perro. Qué pena para los que les gustan los perros. Pero en la ley de Moisés, el perro y los cerdos son dos de los animales inmundos.
Por lo tanto, el Señor Jesús, todavía más, toma dos de los animales inmundos como una analogía de una clase de personas. Los usa como una metáfora, pero ¿a quién se refiere Jesús cuando dice que no debemos dar lo santo a los perros ni echar las perlas delante de los cerdos? Yo creo, hermano, firmemente, como estamos en el contexto de hablando de las relaciones con el hermano, todos, quizás la gran mayoría de ustedes sabemos que en el reino de Dios hay trigo y cizaña. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Hay trigo y cizaña. Jesús se refiere aquí con estos apelativos a modo de metáfora a personas incrédulas, no solo fuera de la comunidad, sino dentro de la comunidad. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Vuelvo a repetirlo, porque Jesús lo dijo dentro del contexto de las relaciones con nuestros hermanos. Y no debe sorprendernos, porque Jesús en una parábola mencionó que en el reino de Dios hay trigo y hay cizaña. Es más, Jesús tuvo 12 discípulos y uno de ellos era Diablo, Judas, para que usted lo tenga en cuenta. Ahora bien, los perritos, aun cuando usted los considere humanos, para vergüenza suya, paréntesis, yo no aborrezco los animalitos, para nada. Yo los respeto tanto que los trato como tales. Así de sencillo. Pero para aquellos que humanizan a los animales no tienen inteligencia, tienen instinto. Y los perritos, como no son inteligentes, no pueden discernir entre lo que es santo de lo que es profano. Un perro no distingue si usted le da lavaza o si le da Kentucky Fried Chicken. No le va a decir, no quiero lavaza, quiero Kentucky Fried Chicken. ¿Entiende? Entonces, esto para que me entienda. Cuando Jesús habla de los perros no tienen el discernimiento para comprobar lo santo de lo profano. Y los cerdos no pueden darse cuenta del valor de las perlas. No sé cuántos de ustedes, yo no sé si está Hugo acá, pero Hugo cría cerdos. ¿Dónde está Hugo? ¿No está Hugo acá hoy? Por allá está. Ok, Hugo cría cerdos. Hugo, haz la prueba, hermano. Coge las perlas de tu suegra, ¿dónde está aquí, hermana Mercedes? Y lánzaselas allí para ver si los cerdos dicen, me hice rico, voy a valorarlas tanto. Los cerdos van a creer que le estás lanzando comida, van a probarla y luego que saben que no es comida, la van a botar y la van a pisotear porque no les interesa. Y hay una parábola que nos puede dar también un acercamiento. Cuando Jesús habla del reino de Dios, dice que el reino de Dios es como la perla de gran precio. La perla de gran precio. Entonces, Jesús, cuando habla de esa perla, que no hay que dársela a los cerdos, está hablando del reino de Dios, de los valores del reino de Dios. Interesante. Entonces, de la misma manera, Jesús está prohibiendo aquí compartir la comida y los tesoros de Dios a aquellos que habiendo escuchado las buenas nuevas de salvación, que escuchando los tesoros del reino de Dios, decididamente y en forma desafiante las rechazan. Se refiere a toda clase de hombres disolutos que no tienen temor de Dios ni verdadera devoción a Él. Los perros y los cerdos son aquellos que mediante pruebas claras han manifestado un endurecido desprecio hacia Dios, hacia su palabra, hacia su verdad.
y que de algún modo tienen una enfermedad que parece ser incurable. Son hombres y mujeres que aparentan piedad, pero viven en la impiedad. El apóstol Pedro, basado en el dicho proverbial, dijo algo semejante. Ahora acompáñenme a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. El capítulo 2. Vamos a leer ahí lo que dice el verso 20. Segunda de Pedro 2, 20. Ciertamente, mire esto, ciertamente, si habiéndose ellos ¿escapado de dónde? De las contaminaciones del mundo. Mire, Pedro se está refiriendo a personas que han salido del sistema mundanal. Ojo con esto. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas. ¿A qué se refiere Pedro? A esas cosas de las cuales salieron. Se enredan nuevamente en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hombres y mujeres que aparentan piedad, pero viven en impiedad, siendo vencidos de aquellas cosas que en algún momento salieron. Salieron por reforma, pero no por transformación del corazón. Hermanos, seguramente usted ha pasado, pero así como usted ve en la fotografía, un hombre tratando de sacar al cerdito del fango, el cerdo feliz y él todo puerco. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Tratando de extender o sacar a alguien que disfruta de la inmundicia. No puedo hacer nada. Y sabe que hay ocasiones, y esto yo lo he escuchado muchísimas veces, hay ocasiones en que los creyentes están citándole la Biblia a personas que ni siquiera han nacido de nuevo. No, es que la Biblia dice que usted no debe tomar, que usted no debe hacer esto, que usted no debe hacer esto. Hermano, usted no le puede decir a un cerdo que no disfrute del fango. Jesucristo vino para cambiar nuestro corazón. Y es para nosotros. Querida iglesia, la Biblia es para nosotros, para usted. Para usted. No es para aquel que no tiene al Señor en su vida. Es para que los santos hombres de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La Biblia es para mí. Yo no tengo que andársela citándole la Biblia a alguien que no tiene al Señor en su vida. Lo que esa persona necesita es el Evangelio. No necesita dejar de tomar, no necesita dejar de hacer lo que hace. Necesita reconocer que es un pecador. Necesita reconocer que está perdido y que Jesucristo vino a morir por sus pecados en la cruz para darle perdón y una vida nueva. Eso que lo necesita. No que yo le ande citando la Biblia. Hay ocasiones que estamos con alguien a quien podríamos reconocer como un hermano, pero si vemos que constantemente vive y se deleita comiendo su propio vómito y revolcándose en el fango, y estamos allí, una tras otra vez con esa persona, citándole la Biblia, sepan que nunca la va a apreciar, porque él no la considera de valor. Es como un cerdo, no aprecia la perla, no aprecia esto, no ama esto. Esto no tiene valor para él o para ella. No puedo hacer absolutamente nada. No voy a dar lo santo a los perros, ni voy a echar mis perlas delante de los cerdos. Hace algunos años, nosotros con mi esposa y un grupo de hermanos fuimos a visitar a una joven que había llegado acá a la iglesia y que estaba en nuestra célula. Estaba en nuestra célula porque en ese tiempo con Pierina
no sé si estábamos casados, ya no recuerdo muy bien. Bueno, creo que sí estábamos casados, o estábamos por casarnos, y fuimos a la casa a visitarla a ella. Y llega el papá, estábamos reunidos y llega su papá. Y el papá de ella tenía un rango, creo que tercer nivel en la masonería, y también tenía conceptos taoístas. Bueno, en fin, el hombre toda una mezcla de una serie de cosas. Y cuando nos vio allí, él se sentó en la sala. Y después de escuchar un rato, en tono como generalmente estas personas son, ¿no? Dice, yo tengo 3 preguntas que hacerte. A ver si me las puedes responder. Pero yo en ese momento, hermanos, discerní que la cosa iba por otro lado. Entonces él me hizo 3 preguntas, 2 basadas en el Génesis y una con respecto al diablo. Y yo le dije, después que las preguntó, le dije, llamándole por su nombre, Hernán se llamaba, Hernán, si yo respondo a tus preguntas de una forma convincente, ¿estás dispuesto tú a entregarle tu vida a Jesucristo y reconocerlo como Señor y Salvador? Me dijo, no. Digo, entonces yo tampoco tengo por qué responderte las preguntas que me estás haciendo. Porque las haces nada más con el motivo o de avergonzarme o quizás no sé qué otra cosa. Y el hombre se puso de pie y se fue. Aproximadamente 9 o 10 años más tarde, yo estaba predicando en una noche. Antes de la pandemia teníamos cultos en la noche, recordará. Y yo lo veo entrar ahí de la mano de su esposa, a este hombre. Se sentó. Yo prediqué. Tomó decisión esa noche. Yo me admiré. Y bueno, cuando terminó la celebración, yo me acerqué y le dije, don Hernán, qué gusto verlo. Y sobre todo, qué enorme satisfacción de que usted acaba de entregar su vida al Señor Jesucristo, reconociéndolo como Señor y Salvador. Paul, me dice. No sabes cuánto lamento haber perdido tanto tiempo y no haber prestado atención a lo que tú me dijiste. Él en ese momento estaba con un cáncer terminal. Ya murió, pero murió en el Señor. No deis lo santo a los perros, ni eches la perla delante de los cerdos, porque no sirve. No sirve. El cerdo no la va a apreciar y el perro mucho menos va a discernir. Amados, el Señor Jesús entonces manda a sus discípulos a no ser jueces condenatorios ni hipócritas contumaces que juzgan con severidad y andan buscando el pecado en otros, pero no ven las fallas en su propio corazón. Ni jueces condenatorios ni hipócritas contumaces, pero tampoco ingenuos, presuntuosos, pretenciosos, para creer que los perros y los cerdos van a apreciar el valor de lo santo, el valor de los tesoros del cielo. No lo va a apreciar nunca. Ahora bien, puede ser que tu condición sea esa. Me encontré con esta foto y es la de un hombre, también en un chiquero, pero que en esa condición clama a Dios porque no quiere vivir con los cerdos. Yo no sé cómo está tu vida delante de Dios. De hecho, quiero decirte que el hecho que tú estés acá no dice absolutamente nada. Es decir, no es evidencia de que estés aquí en esta mañana, de que tú tienes una buena relación con Dios. Es lo que tú haces el resto de los días. Es como tú vives el resto de los días. Y puede ser simplemente que así como la puerca lavada y luego ve un charco y se revuelca en el cieno, puede ser que esa sea tu condición. O puede ser que permaneces tanto allí, eres consciente de que estás allí, pero que esa no es tu naturaleza, no es tu identidad. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Levántate. Y al igual que el muchacho menor de la parábola, que dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, pero yo aquí perezco de hambre, volveré a la casa de mi padre. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Vuélvete a Él. Él te está esperando. Él es amplio en perdonar. Vuélvete a Él.
Arrepiéntete y vuélvete a Él. Miren, miren queridos, a veces creo que a la iglesia de alguna forma hay que nuevamente recordarle el concepto de arrepentimiento, porque estoy convencido de que muchos de nosotros creemos que ya no tenemos que arrepentirnos de nada. Que ya como nos arrepentimos una vez es suficiente. Hermanos queridos, tenemos que arrepentirnos de muchísimas cosas, de nuestros deslices, de nuestra arrogancia, de nuestra pretensión de justicia, de nuestra avaricia, de nuestra comodidad, de nuestra búsqueda por ser alguien en este mundo con afán. Creo que tenemos que arrepentirnos de muchas cosas y volver a aquel que tiene abundancia de pan, es decir, de satisfacción de la vida. Jesús satisface la vida independientemente del lugar donde estés y las circunstancias en las que vivas. Él la satisface. José era feliz en el palacio de Potifar, como lo fue feliz, como tuvo gozo, en la cárcel, y para posteriormente ejercer una labor tremenda como el gobernante de Egipto. Vuélvete a Dios. Él es amplio en perdonar.